Buen día, mi nombre es Jufre Alejandro Rivera Díaz y procederé a explicarles sobre este problema de física sobre un bloque uno, que en este caso lo llamamos M, y un bloque M2, que en este caso lo llamemos M mayúscula. Este bloque está sobre un plano inclinado que a su vez está atado a una cuerda que pasa por una pequeña polea sin fricción y este conectado al segundo bloque. Hallaremos la sumatoria de fuerzas existentes en este sistema. En el primer bloque tenemos si el movimiento es hacia abajo, si el movimiento es hacia acá, tenemos una fricción contraria al movimiento, una tensión en las cuerdas, la fuerza normal en el bloque 1 y el peso del bloque M minúscula y el peso del bloque M mayúscula. Esto lo explicaré más adelante mediante otro modelo para responder las preguntas que se nos plantean. Bien, ahora procederé a responder las preguntas, la primera nos plantea determinar la masa M2 tal que el bloque M1 sube por el plano con rapidez constante una vez puesto en movimiento. Es decir, cuánto tiene que ser la masa del bloque M2 para que M1 se dirija hacia arriba, o sea, hacer este movimiento hacia arriba, que la aceleración sea hacia arriba para el bloque 1. Y para esto planteé un esquema de un sistema de dos masas, donde la masa 1 es igual a m y donde la masa 2 es igual a m mayúscula. Con esto, estas dos masas, buscamos hallar las fuerzas totales en cada una de las dos masas, en cada uno del sistema, y poder hacer su respectiva sumatoria de fuerzas e igualarlas con la segunda ley de Newton. Como vemos acá, todas tienen componentes en X o en Y, excepto en el peso del bloque de la M minúscula, debido a que el vector que vamos a tener aquí será este, por tanto tendrá componente en X y tendrá componente en Y respecto a este ángulo, que será el mismo que este ángulo alfa, y así podremos saber cuáles serán sus componentes. Entonces, para este sistema de dos masas, tendremos que el peso de m minúscula será igual a menos mg, debido a que como están debajo de nuestro eje x, tanto x como y, tanto la coordenada x como y serán negativas. Entonces será el peso por el seno de alfa en la componente x menos el peso del coseno de alfa en la componente j, xy. Seguimos con la normal. La normal solo tiene componente en y, por lo tanto será 0 en x y n en y. Tendremos la fricción, que tendrá un sentido negativo contrario al movimiento, y es solo en el eje x, no tiene movimiento en y. Entonces sería menos fuerza de fricción más 0, porque no hay movimiento en y, y el peso en nuestro sistema, en nuestro esquema de dos masas, tendría sentido en x, no en y como en el anterior modelo. Entonces aquí sería positivo porque va respecto al movimiento. En este caso entonces sería el peso de m mayúscula más 0 en y, porque en este modelo no tenemos movimiento en y. Bueno, la tensión 1 y 2. La tensión 1 va a favor del movimiento. Siempre tenemos que tener claro hacia dónde se mueve nuestro sistema, nuestras masas, y en este caso será positivo, y la tensión 2, que va en contra de nuestro movimiento, será negativo. Para estas dos tensiones, como tienen la misma magnitud pero diferente dirección, diferente signo, entonces se van a cancelar inmediatamente. Para hacer ahora nuestra sumatoria de fuerzas. Ahora bien, nuestra sumatoria de fuerzas, entonces agrupamos nuestras
nuestras fuerzas en el eje X, perdón, y en nuestro eje Y. En nuestro eje X tenemos menos mg seno de alfa, la fricción que es negativa y el peso de m mayúscula que es positiva en el eje X, más las componentes en el eje Y, que tenemos la normal, que es en el eje Y, menos el peso de m minúscula por el coseno de alfa en el eje Y. Si agrupamos de forma vectorial e igualamos por segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, tendremos esta igualación. ¿Por qué m más m mayúscula? Debido a que es la fuerza total de las masas, que sería m, la masa de m con la masa de m mayúscula, y tenemos nuestras dos sumatorias de fuerzas por la aceleración. Entonces, para el eje X tendríamos m más m mayúscula por a, y para el eje Y tendríamos n menos mg coseno de alfa igual a 0. Esto igual a x y esto igual a, y esto en y. Esto igualado a x, perdón, y esto igualado en y. ¿Por qué en x y no en y? Debido a que el movimiento solo afecta a x, no tenemos movimiento en y. O sea, el movimiento va a afectar a x y no va a afectar a y. Entonces por eso el movimiento en y es 0 y el movimiento de x es igual a masa por aceleración, que son nuestra suma de masa. Bien, ahora hacemos nuestra igualación de esta parte. Entonces tenemos menos mg del seno de alfa menos la fricción menos el peso del segundo bloque es igual a la suma de masas por la aceleración, que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en el problema nos dice que tiene rapidez constante, por lo tanto a es 0 y a por la suma de masas es 0. Despejamos m, un poquito de álgebra, despejamos m, pasamos esto al otro lado con signo contrario, pasamos esto acá, quedaría positivo, mandamos esta a dividir, cancelamos las g, sacamos factor común m y ya tenemos que la masa del segundo bloque es igual a la masa del primer bloque por el seno de alfa más el coeficiente de rozamiento por el coseno de alfa. ¿Cómo sabemos esto? Pues reemplazamos acá. Es un dato que ya conocíamos previamente, que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Listo. Entonces, ¿de dónde sacamos esta normal? Pues con las componentes en y. N menos el peso de coseno de alfa es igual a 0. Entonces n menos el peso del coseno de alfa es igual a 0 y despejamos n. Entonces con esto tenemos n. Entonces tenemos el coeficiente de rozamiento dinámico por n y lo reemplazamos acá. Mira, acá está la fuerza de rozamiento aquí está la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, perdón. Entonces será igual al coeficiente de rozamiento dinámico por el peso del primer bloque por el coseno de alfa. Listo. Acá también es K, coeficiente de rozamiento dinámico, y esta sería la primera, la A. Bueno, ahora explicaré la B, que es un proceso muy similar, simplemente cambia de signo porque algunas fuerzas cambian de dirección, y lo explicaré seguidamente. Para la respuesta C nos ayudaremos en base a nuestras respuestas anteriores. ¿Por qué? Porque en las respuestas anteriores, en la A, por ejemplo, nos dicen que cuál es el peso, cuál es la masa tal que el bloque M1 sube por el plano con rapidez constante. Como sabemos que tiene que subir, entonces esto tiene que ser mayor a esto, es decir, la masa 2 tiene que ser menor a esta masa que hallamos en el principio. En la pregunta B nos dicen
cuál es la masa, pues determinar la masa M2 tal que el bloque M1 baje por el plano. Baje, en la primera era para que subiera, en la segunda es para que baje. Entonces, por tanto, esta masa tiene que ser mayor a esto. ¿Listo? Entonces, para concluir, ¿qué intervalo tiene que tomar? Pues tiene que ser menor a esta y tiene que ser mayor a esta. Y por tanto, durante ese intervalo, los bloques permanecen en reposo si se sueltan del reposo. Entonces, este sería el intervalo. ¿Qué cambia? Cambia esto, el coeficiente de rozamiento. Ya no es dinámico sino estático. Ya no es dinámico sino estático. ¿Por qué? Porque se encuentran en reposo y no en movimiento. Muchas gracias por escuchar.